Buenos días, profesor. Mi nombre es Rosa Pozo, estudiante de séptimo A en Tecnologías de la Información. Nosotros somos un grupo integrado por Joel Eras, Melanie García, Britney Santana, María Méndez, Marvel Hernández y Julio Preciado, y quien les habla, Rosa Pozo. A continuación les vamos a hablar acerca del tema manejo de desechos electrónicos en Latinoamérica. La gestión de los residuos electrónicos en Latinoamérica y el Caribe está lejos de alcanzar los niveles óptimos para un buen manejo de e-waste, según un nuevo análisis elaborado por el marco de un proyecto de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Este estudio fue copatrocinado por la Universidad de las Naciones Unidas y el Instituto de los Desechos de las Naciones Unidas para la formación y la investigación, y se destaca que solamente el 3% de los desechos electrónicos de toda la región se recogen a través de conductos formales y se tratan de manera respetuosa con el medio ambiente. Este documento añade que no hay ninguna constancia sobre el 97% restante de los residuos, es decir, cuya recuperación podría suponer una gran suma de dinero. Y el informe también concluye que entre 2010 y 2019 el volumen de basura electrónica aumentó en un 49% en 13 países de América Latina. Estos los cuales fueron analizados y una cifra cercana a la media mundial, pero que solo se recogió y se gestionó de forma segura el 3% de estos materiales, un registro muy lejano al 17% del promedio mundial. Igualmente se destaca que pese a que los recicladores informales seleccionan algunos elementos valiosos de los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, la mayor parte de ese 97% restante se gestiona de forma inadecuada, por lo que la mayor cantidad de residuos electrónicos generados por habitantes que se registró, por ejemplo, en Costa Rica con 13,2 kilogramos por habitante y la menor en Nicaragua, por ejemplo, fue 2,5 kilos por persona. Estos residuos electrónicos constituyen uno de los flujos de residuos físicos de más crecimiento en el entorno mundial actual, puesto que existe un gran desarrollo tecnológico en la actualidad. Y esto se convierte en una amenaza para el desarrollo sostenible. Los desechos electrónicos contienen sustancias que, como ya hemos mencionado, pueden plantear ciertos riesgos considerables para el medio ambiente y para la salud, en especial si se tratan de manera inadecuada. Los desechos electrónicos contienen sustancias que pueden ser riesgosas para las personas que no lo saben tratar adecuadamente. Estos residuos en 2019 generaron cerca de 206 millones de los que 13 países ascendieron hasta 1,3 megatoneladas, de las cuales casi el 30% eran de plástico, y se trata de un peso equivalente a una línea de 670 kilómetros de camiones de 40 toneladas completamente cargados. En 2010 esa cifra fue de 900.000 toneladas generadas por unos 185 millones de ciudadanos. Entre las sustancias peligrosas presentes en la basura electrónica, se hallaron al menos 2.200 kilos de mercurio, 600 de cadmio, 4,4 millones de plomo, 4 millones de retardantes de llama bromados y 5,6 megatoneladas de gases de efecto invernadero pertenecientes a refrigerantes. Este análisis destaca la mala gestión que existe en ciertas regiones y añade que existe una falta de reciclaje que genera diversos riesgos para la estabilidad de un medio ambiente sano. Un abandono que puede representar una gran oportunidad económica, como dice en el estudio ya mencionado. También hay que destacar que existe una falta en la actualización de la legislación, puesto que aunque los 13 países analizados cuentan con algunos marcos legales y reglamentarios para la gestión de estos residuos, solamente se ha instituido una legislación específica para los residuos electrónicos y los sistemas de responsabilidad ampliada de productor en Costa Rica, Ecuador y Perú. Sin embargo, en los demás países no existe una legislación como tal. El informe pide que todos los países que introduzcan y apliquen este marco jurídico y político centrado en la gestión ambientalmente racional de los desechos electrónicos y los contaminantes orgánicos que contienen o que supervisen y refuercen los sistemas existentes para hacerlos más eficientes y eficaces. Existen ciertas recomendaciones que se dan para
para poder tener un mejor tratamiento de estos desechos electrónicos. Uno de esos es prevenir más, estar más sensibilizados, recoger más, tratar mejor y contaminar menos, pagar adecuadamente, trabajar de forma más segura y formar más. También se destaca que para la aplicación de estas recomendaciones sería necesario un enfoque global en el que participaran todos los actores y partes interesadas de cada país. Y se considera necesario reforzar una cooperación transnacional a fin de que se reduzca una carga de grandes inversiones y se logre un cambio necesario para el planeta. Experiencia sustentable en Chile, servicios de manejo de residuos electrónicos. Según el Ministerio de Vivienda y Urbanístico, División Administrativa del Gobierno de Chile, describe que una experiencia sustentable en servicio de manejo de residuos electrónicos. Esta fue una iniciativa que nació en el año 2008, cuando la División de Informática formula una solicitud al Departamento de Compras y Servicios Generales para eliminar una cantidad de baterías de equipos UPS que se encontraban en desuso y todos los desechos tóxicos y con alto impacto en el medio ambiente urbano. En este sentido, se logra determinar ciertos puntos, como que no se tenía una historia de este tipo de servicios, se desconocía el procedimiento y la normativa legal que lo regulaba, y se efectúa un RFI con las empresas del ramo para que no, para que se accediera a la información sobre cuál era la forma de proceder con ese tipo de recursos. También se consultó en SESMA y con la CEREMI de Salud y se reveló que la gestión interna del MIMBU debe ser constante con las políticas y prioridades institucionales y en ese contexto se trabajó en incentivar en los funcionarios MIMBU a tener una conciencia ecológica y a cuidar el medio ambiente. En esa idea se encuentran incluidos los hijos de los funcionarios que asistieron al jardín infantil y al club de niños. También se dispuso que se incluyeran en las bases nuevas contrataciones y criterios de evaluación que consideraran la eficiencia energética, el cuidado del medio ambiente y la equidad de género para que no exista ningún tipo de discriminación y haya integración. Ya, existen ciertas características del contrato con la empresa Recicla, ya. Entre ellas es que surge una necesidad de limpiar las bodegas de material de desecho con todo o partes contaminantes. Y se contrata el servicio de manejo responsable de residuos electrónicos y waste con un alcance a nivel central y las 15 CEREMI a nivel del país de Chile. Se contempla una instalación de contenedores en las dependencias institucionales del MIMBO a lo largo del país y la prestación del servicio incluye personal que cumple con reclusión nocturna y que se establece como respaldo para el pago un certificado que acredite el destino y el proceso de reciclaje de los artículos retirados. Ya, también se sensibiliza a los funcionarios a través de los clubes MIMBU y se presenta un contrato a los funcionarios MIMBU de Santiago, que quienes conservaron con el personal y quienes conversaron con el personal y les indicaron la conveniencia que es de cuidar el medio ambiente, entregándoles folletos alusivos al tema. Lo que conviene y da resultado que hasta ese momento la empresa Recicla había retirado desde las bodegas del Minbu Central y de algunas Ceremi la cantidad de 21.666 kilos. Ya, entonces el 24 de noviembre de 2011, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo fue premiado en la categoría Green Government y el premio fue entregado por la ministra del Ambiente, dado que a esa fecha era el único ministerio que estaba efectuando reciclaje de sus elementos contaminantes. Todo esto siguió a través de los años y ahora Chile es un país que se puede decir que es un ejemplo a seguir en cuanto al tratamiento de desechos electrónicos y de reciclaje en general. Buenas noches, profesor. Soy el estudiante García Willa Melanie y a continuación le voy a hablar sobre el diagnóstico del manejo de los residuos electrónicos en el Perú. Según estudios del año 2020, Perú genera 5.724 toneladas de residuos electrónicos. El manejo de los residuos electrónicos en Perú es un tema importante debido al crecimiento constante del consumo de dispositivos electrónicos en el país.
Para abordar este problema, se han implementado regulaciones y programas de gestión de residuos electrónicos. El Ministerio del Ambiente es el organismo encargado de promover políticas y normativas relacionadas con la gestión de residuos electrónicos. A continuación, aquí tenemos algunos programas de reciclaje de residuos electrónicos en Perú. 1. Programa Nacional de Gestión de Residuos Sólidos. Este programa, liderado por el Ministerio del Ambiente, tiene como objetivo promover la gestión adecuada de los residuos sólidos, incluidos los residuos electrónicos en todo el país. 2. Alianzas público-privadas. Se están estableciendo alianzas entre el gobierno, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil para promover el reciclaje de residuos electrónicos. 3. Eventos de recolección. En algunas ciudades se organizan eventos de recolección de residuos electrónicos donde los ciudadanos pueden llevar sus dispositivos electrónicos en desuso para su reciclaje adecuado. 4. Programas piloto. Se están llevando a cabo programas pilotos en ciertas regiones para evaluar la viabilidad y efectividad de diferentes enfoques para el reciclaje de residuos electrónicos. 5. Iniciativas de sensibilización. Se están realizando campañas de sensibilización pública para educar a la educación sobre la importancia del reciclaje de residuos electrónicos y los riesgos asociados con su disposición inadecuada. A pesar de que Perú tiene algunas regulaciones y programas de reciclaje de residuos electrónicos, aún presenta algunos desafíos frente al reciclaje de residuos electrónicos. Por ejemplo, aquí tenemos el primer desafío, que es infraestructura limitada. La falta de infraestructura adecuada para la recolección, transporte y reciclaje de desechos electrónicos dificulta su gestión eficiente, especialmente en áreas rurales y remotas. 2. Conciencia pública limitada. Aunque ha habido avances en la concientización sobre el impacto ambiental de los desechos electrónicos, aún existe una falta de conciencia generalizada sobre cómo desecharlos adecuadamente y los riesgos asociados con su disposición inadecuada. 3. Regulación informal. Gran parte del reciclaje de desechos electrónicos en Perú se realiza de manera informal, a menudo con prácticas poco seguras y sin regulación, lo que puede resultar en impactos negativos en la salud humana y el medio ambiente. 4. Regulación y cumplimiento inconsistente. Aunque existen regulaciones ambientales relacionadas con la gestión de residuos electrónicos, su implementación y cumplimiento pueden ser inconsistentes en algunas regiones del país. 5. Exportación ilegal. Existe el riesgo de que algunos desechos electrónicos sean exportados ilegalmente a países en desarrollo para su eliminación, lo que puede tener consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las comunidades receptoras. Bien, ahora le voy a hablar sobre el siguiente punto, que es la gestión de residuos electrónicos en América Latina. La gestión de los residuos electrónicos en América Latina está lejos de alcanzar niveles óptimos, según un nuevo análisis elaborado en el marco de un proyecto de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. El estudio, copatrocinado por la Universidad de las Naciones Unidas y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación, destaca que solamente el 3% de los desechos electrónicos de la región se recogen a través de conductos formales y se tratan de manera respetuosa con el medio ambiente. El informe concluye que entre el año 2010 y 2009 el volumen de basura electrónica aumentó un 49% en los 13 países de América Latina, una cifra cercana a la media mundial, pero que solo se recogió y gestionó de forma segura el 3% de esos materiales. La mayor cantidad de residuos electrónicos generados por habitante se registró en Costa Rica, con 13,2 kilogramos por habitante, y la menor en Nicaragua, con 2,5 kilos por persona. Los residuos electrónicos que en 2009 generaron los 206 millones de ciudadanos de los 13 países ascendieron hasta 1,3 megatoneladas, de los cuales casi el 30% eran de plástico. Se trata de un peso equivalente a una línea de 670 kilómetros de camiones de 40 toneladas completamente cargados. En el año 2010, esa cifra fue de 900.000 toneladas generadas por unos 185 millones de ciudadanos.
Entre las sustancias peligrosas presentes en la basura electrónica se hallaron al menos 2.200 kilos de mercurio, 600 de cadmio, 4,4 millones de plomo, 4 millones de redactantes de llama bromados y 5,6 megatoneladas de gases de efecto invernadero pertenecientes a refrigerantes. Los residuos electrónicos generados a nivel regional en 2009 contenían 7.000 kilos de oro, 310 de metales raros, 591 millones de kilos de hierro, 54 millones de cobre y 91 millones de aluminio, lo que representa un valor total de aproximadamente 1.700 millones de dólares de materias primas secundarias. Aunque los 13 países analizados cuentan con algunos marcos legales y reglamentarios para la gestión de residuos, solamente se ha instituido una legislación específica para los residuos electrónicos y los sistemas de responsabilidad amplia del productor en Costa Rica, Ecuador y Perú. El análisis propone 7 recomendaciones generales. 1. Prevenir más. 2. Estar más sensibilizados. 3. Recoger más. 4. Tratar mejor, contaminar menos. 5. Pagar adecuadamente. 6. Trabajar de forma más segura. Y 7. Formar más. Los 13 países de América Latina que participan en el proyecto sobre los residuos electrónicos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial son Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Joel Leras y a continuación voy a hablarles sobre la legislación sobre los residuos electrónicos en México. Según Arturo Gallivan García, en el libro de la legislación sobre los residuos electrónicos en México, el cual es una legislación la cual se realizó según la RAE, habla sobre la responsabilidad compartida en el manejo de los residuos, ya que es el principio mediante el cual se reconoce que son generados a partir de las relaciones de actividades que satisfacen necesidades a la sociedad. Y bueno, lo que sucede en este caso es que en México, a través de una legislación creada, ayuda al control de los manejos electrónicos en México. Y luego tenemos la gestión de residuos electrónicos en Costa Rica. Aunque Costa Rica ha desarrollado estrategias para dar un mejor tratamiento y uso de los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, más conocidos en el mundo como la RAE, de la cual ya hemos hablado antes. Lo cierto es que aún quedan muchas tareas pendientes para que esta gestión sea la más adecuada posible. Es por eso que se han creado varias normativas y leyes, las cuales regulizan y monitorean a dónde van a parar estos aparatos y desechos electrónicos. Como tareas pendientes, entendemos que en Costa Rica las campañas de recolección de la RAE son más esporádicas, con un fuerte énfasis en computadoras y celulares viejos. ¿Por qué? Porque son los que más contaminan al medio ambiente. No obstante, las universidades públicas destacan por haber creado instancias que procesan de forma adecuada este tipo de residuos. Muy buenas tardes, distinguido ingeniero. Me presento Méndez Ordóñez María Lucía. Continuando con lo que es la exposición, el tema que vamos a hablar en esta hora es acerca de lo que es el marco jurídico ecuatoriano respecto a los residuos tecnológicos para el cuidado de lo que es el medio ambiente. Ciertamente, el marco jurídico ecuatoriano para la gestión de residuos tecnológicos se basa en una constitución o se basa en lo que es la constitución del 2008. Este ciertamente reconoce los derechos que tiene el medio ambiente para que éste se encuentre sano y la obligación del Estado ciertamente es protegerlo. Ahora, la Ley de la Gestión del Medio Ambiente de 2017 establece los principios generales de lo que es la gestión de residuos y esto ciertamente incluye o está incluyendo lo que es la responsabilidad extendida de lo que es del productor y la jerarquía de la gestión de los residuos, que se busca la prevención, la reducción, la reutilización, el reciclaje, el tratamiento y la disposición y final.
También la legislación sobre los residuos tecnológicos o la normativa ecuatoriana contempla lo que es la gestión de residuos sólidos y estos también incluyen lo que son todos los que son de origen tecnológico. El Código Orgánico de lo que es el medio ambiente establece requisitos para este manejo, o para el manejo, para el tratamiento y aún para la disposición final de este tipo de desechos, ya que estos pueden ser tenaz y afectar de manera severa a nuestro entorno, al medio ambiente. Ahora, hay un proceso de chatarrización dentro de los bienes públicos del Estado, los cuales constan con 4 pasos. Y el primero de ellos es el diagnóstico y clasificación. Las entidades públicas deben realizar un diagnóstico y la clasificación correspondiente de estos bienes que han sido o que han quedado de lado obsoletos o se les han dado de baja, en pocas palabras. Entonces se debe determinar cuáles son los bienes que pueden ser reutilizados, cuáles son los bienes que van a ser reciclados y cuáles son los bienes que van a ser chatarrizados, o sea, quedar prácticamente obsoletos. El siguiente paso, el paso número 2, es baja de bienes. ¿Qué se hace aquí? Luego de que se ha establecido, se ha concluido con lo que es el diagnóstico y la respectiva clasificación, las entidades públicas deben solicitar lo que es la baja de estos bienes clasificados como chatarra. Lo que ya no sirve simplemente se es clasificado o es quitado y dado como chatarra. Prácticamente ya queda obsoleto. Ahora, este proceso se realiza mediante lo que es la resolución administrativa, siguiendo el procedimiento establecido por las normas que obviamente están ya establecidas. El tercer paso es la chatarrización. Una vez que ya se ha dado el diagnóstico y la respectiva clasificación, se ha dado de baja a los bienes, se pasa al siguiente paso que es la chatarrización. Una vez que se ha dado de baja estos bienes, se entregan a un gestor autorizado para una chatarrización y disposición final adecuada. No es que simplemente ya no vale y se lo bota por ahí, no, porque al botarlo por ahí obviamente va a afectar al medio ambiente. Por eso es importante de que se los dé o sea entregado a gestores autorizados, ¿no? El cuarto y último paso es el registro y control. Ahora, las entidades públicas deben llevar un registro muy detallado de estos bienes chatarrizados, incluyendo lo que es la cantidad. Las entidades públicas ciertamente deben realizar un diagnóstico y clasificación correspondiente de estos bienes que han sido dados obsoletos o son prácticamente inservibles y que no han cumplido con su ciclo de vida prácticamente. Y pues, como antes mencioné, todo clasificado de manera correcta y dado a la empresa en caso de que ya no sirva correcta, donde se vaya a tomar las medidas correspondientes, cosa que no vaya a afectar al medio ambiente. Muchísimas gracias de antemano y excelente tarde. Ya, buenas noches, profesor. Mi nombre es Santana Moreno Breine Yamirle y pues les voy a hablar del manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos. Este dice que previo al manejo de almacenamiento, tratamiento y disposición de los residuos peligrosos, es importante conocer que existen varias vías para recabar lo que es la información sobre la composición de los residuos, ya que hay sustancias peligrosas presentes y las potenciales características de peligrosidad de cada residuo que hay en general, ya que pueden ser información sobre el proceso de producción y el proceso químico, generador de residuos y sustancias de entrada y sustancias intermedias, incluido opiniones de expertos. Pueden ser fuentes útiles los manuales de procesos industriales, descripciones de procesos y listas de materiales de entrada facilitadas en el producto importador, etc. Información del producto. Esta es la sustancia o objeto antes de que éste se convirtiera en residuo, como por ejemplo fichas de datos de seguridad, química, producto o material de origen, las bases de datos sobre análisis de residuos disponibles, listados nacionales de residuos peligrosos. Siguiente, por favor. Prohibición de descargas, infiltración o inyección de efluentes en el suelo y subsuelo. Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se establecen los siguientes criterios que vamos a prevenir y a reducir la generación de residuos sólidos municipales e industriales. Perdón.
comerciales y de servicios incorporando técnicas apropiadas y procedimientos para su minimización o desequilibrio en el ecosistema del área geográfica en que se van a desenvolver. Incluye el uso racional y técnico de fertilizantes y sustancias tóxicas. Es aquellos suelos que presenten contaminación deberán llevarse a cabo de las acciones necesarias para recuperarlos, restaurarlos o restablecerlos a sus condiciones anteriores. Si alguna sustancia o elemento se hubiese encontrado presente antes de la afectación del recurso en niveles de concentración. Gracias.